sin más preámbulos, entonces, iglesia, vamos a prepararnos para recibir la palabra en esta mañana. Le damos la bienvenida al pastor Carlos Vélez, que nos acompaña desde la ciudad de Villavicencio, y le damos al Señor un aplauso por su vida y por su ministerio. Gloria al Señor. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecido y en victoria. Gloria a Dios. Me siento muy honrado, de verdad, el poder ver la gracia de Dios que nos dispensa en este tiempo, poder estar aquí, compartir la palabra del Señor con ustedes. Veo caras nuevas que no había visto durante la semana. Gloria al Señor. Mire al que está a su lado y dígale: eres una persona bendecida. Dígale eso. Y dígale: eres una persona bendecida porque te sentaste a mi lado. Eso. Claro, claro. Dígale: ande conmigo y verá. Gracias al Señor, amén. Se ven muy bonitos, se ven muy hermosos. Todos se ven hermosos, se ven casi igual de hermosos que yo. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a abrir en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 4. ¿Listo? Capítulo 4, vamos a leer solo un versículo, el versículo 17. Cuando lo hayan encontrado, por favor me confirman con un amén. Aleluya. Aleluya. Ya lo encontramos. Eso. Yo leo a favor de usted la palabra del Señor. Siga por favor con sus vistas la lectura de la palabra. Así dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Amén. El apóstol San Pablo en este pasaje de la Biblia habla de la justificación y pone como ejemplo a Abraham. Y dice que Abraham fue justificado por la fe. Y desde el verso 9 hasta finalizar el capítulo, Pablo concluye esta tesis. Y él dice que, en primer lugar, Abraham fue justificado por la fe, pero no fue justificado por la fe más la circuncisión. No, solo por la fe. En segundo lugar, eso está del verso 9 al verso 12. En segundo lugar, Pablo dice que la justificación no fue por fe más guardar la ley. Y en tercer lugar, eso está del verso 13 hasta el verso 17. Y en tercer lugar, Pablo dice que la justificación es solamente por la fe sola. Versos 18 al verso 25. Pablo cita, y aquí en nuestras Biblias aparece entre paréntesis, hace una cita del Antiguo Testamento, más concretamente es una cita con Génesis capítulo 17 versículo 5, que dice: Dios le dice a Abraham: te he puesto por padre de muchas gentes. La palabra gentes en la Biblia significa naciones, y de ahí viene el vocablo gentil. Para nosotros, los hispanohablantes, una persona gentil es una persona cordial, ¿no? Es una persona educada.
Pero en la Biblia la palabra gentil viene de gentes. Y la palabra gentes significa naciones extranjeras del pueblo de Israel. En el hebreo la palabra para ellos es goyim, gentiles, goyim. Y Dios le está diciendo a Abraham: yo te he puesto por padre de muchas naciones. Esto se va a cumplir finalmente en Cristo, que es la simiente de Abraham. Luego Pablo explica que no son las simientes, sino la simiente de Abraham. No porque Cristo haya nacido de simiente de varón, sino por la genealogía. Para el pueblo judío es importante la genealogía. Es importante registrar sus antepasados. Y Pablo soporta esta cita que da de Génesis capítulo 15, la soporta en dos aspectos. Número uno, en el poder de Dios para levantar a los muertos y darles vida. Porque dice: el cual da vida a los muertos. Dios es el que da vida a los muertos. Amén. Él es poderoso para eso. Y en segundo lugar, dice: Él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es el que llama las cosas que no son como si fuesen? Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, conforme a su semejanza. De hecho, todo lo que creó Dios en el universo, si usted me lo permite, todo lo creado por Dios en el universo es de cierta manera una imagen de Dios. Eso lo dice el Salmo 19. Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Es decir, por el solo hecho de esas cosas existir, ya revelan que hay Dios. Si usted se encuentra un reloj de pulso debajo de un árbol, ¿qué razonaría? ¿Que el árbol está dando frutos de relojes? No. ¿O que si escarba en la tierra encontrará una mina de relojes? No. ¿Hay minas de relojes? No. Usted va a razonar que a alguien se le perdió. Pero cuando usted mira en el reloj y mira que hay una marca en ese reloj, entonces se da cuenta que hubo un fabricante, alguien que lo diseñó, lo ensambló, lo puso en el mercado, alguien lo compró y a alguien se le perdió. Eso es lo que usted va a razonar, supongo. ¿O no? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Entonces, si un reloj es capaz de testificar sobre el relojero, la creación testifica sobre el creador. Amén. Por eso Pablo dice que nadie tiene excusa, porque las cosas invisibles, su eterno poder, su deidad, están claramente manifestadas en la creación. Entonces todo, de alguna manera, todo revela a Dios. Por eso el salmista decía: cuando yo miro el sol y la luna y las estrellas, veo las obras de tu mano. Pero lo único en este universo que porta la semejanza de Dios, además de la imagen, es el ser humano. Pero esto de imagen y semejanza, ¿qué significa? ¿Cuál es la significación que se le pretende dar a eso que el ser humano es imagen y semejanza? Bueno, imagen representa, semejanza caracteriza. ¿No lo aprendimos? Imagen representa, semejanza caracteriza. Explique, pastor. Con mucho gusto usted me lo pide, yo se lo explico. Una imagen, cuando tú te ves al espejo. Cuando tú te ves al espejo, lo que tú ves en el espejo no eres tú, sino es solamente tu imagen. Y es una imagen ambigua. Por ejemplo, cuando yo me miro al espejo, ustedes notarán, yo tengo una desviación en el tabique.
tengo una desviación en el tabique. Veo mi nariz torcida en el espejo, la veo torcida hacia la derecha. Ustedes la verán un poco desviada hacia la izquierda, a la izquierda de ustedes, porque ustedes me ven como realmente soy. En cambio el espejo me engaña. Yo me acostumbro a verme en el espejo y por eso a veces no me gusta verme en las fotografías. No me gusta cómo quedé ahí. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a verme al espejo. Porque lo que yo veo en el espejo no soy yo, es solamente mí. De hecho, las fotografías también son una representación. En los documentos de identidad por lo general se exige que vaya una fotografía de la persona, porque esa fotografía, en la cédula por ejemplo, que casi a nadie le gusta cómo queda ahí, pero qué culpa, eso es lo que nos representa. Entonces, imagen representa. Cuando Dios creó al hombre, al primer hombre, lo creó para que lo representara fielmente en esta creación. Pero además le dio la semejanza. Es decir, implantó en él algunas de sus características. Ejemplo, Dios ama y nos creó con capacidad de amar. Dios se enoja, porque se enoja. Nos creó con capacidad de ¿qué? De enojarnos. Dios se compadece. Nos creó con capacidad de compadecernos. Dios es un ser libre absolutamente y nos creó con libertad. Nos dio libre albedrío. Características de Dios en el ser humano. Lo que sucede es que por causa de la caída en Edén, la imagen y la semejanza de Dios sufrió un cambio. Se dañó la forma de la imagen y la semejanza de Dios. Ahora es muy difícil ver la imagen correcta de Dios en nuestros semejantes. Ahora es muy difícil ver la semejanza correcta de Dios en nuestros semejantes. Únicamente gracias a la reparación que hizo Cristo Jesús. Por eso Pablo dice que Él es el postrer Adán, que el primer Adán es un alma viviente, pero que el postrer Adán, Cristo, es espíritu vivificante. Y ahora ese espíritu vivificante repara la forma de la imagen y la semejanza de Dios en el hombre a través del milagro espiritual del nuevo nacimiento. Todo el que es nacido de nuevo inicia el proceso de restauración de la imagen y la semejanza de Dios. Comienza primero en el espíritu. La Biblia lo llama a ese trabajo del Espíritu Santo, lo llama la regeneración. Es un cambio del ADN espiritual. Pero luego de ahí sigue un proceso en el alma, y eso nos va a tomar toda la vida. Y Pablo le dice a eso la renovación, para que finalmente ese trabajo se complete cuando el Señor venga por segunda vez. Y Pablo le llama a eso la transformación. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y la transformación del cuerpo completará el trabajo, la obra de la redención en el ser humano. Solamente allá lograremos restaurar del todo la imagen. ¿O lograremos? No, Dios lo hace por nosotros. La imagen y la semejanza que Adán perdió en Edén. Mientras tanto, lo que nosotros debemos hacer es empezar a colaborar con el Señor, porque Pablo dice que somos colaboradores de Dios en el trabajo que Dios hace en nuestra alma de renovación. Si el creyente no colabora con Dios, si el creyente no le permite a Dios hacer esa obra, el creyente quedará inmaduro toda su vida. No tendrá madurez espiritual. La madurez la podemos nosotros definir como
La persona que aprende de su pasado. Y la persona aprende de su pasado para no cometer los mismos errores en el presente, mejorará su futuro. Pero una persona que no aprende de su pasado, camina en círculos en la vida, se tropieza con la misma piedra, mete la pata en el mismo pozo. Y la gente puede llegar a vieja, pero inmadura. La humanidad misma no ha aprendido nada de su pasado, de su historia. Si la humanidad hubiera aprendido algo de su historia, no hubiesen guerras a estas alturas. Pero la humanidad misma demuestra ser inmadura. Y el estado de inmadurez impide en un grado importante la renovación de la imagen y de la semejanza de Dios en el hombre. Cuando Dios puso a Adán en Edén, ustedes se acordarán en Génesis que le dijo el Señor a Adán: señorearás sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias del campo y en toda la tierra. Déjame decirte que ese señorío no le fue quitado al hombre del todo. El hombre le entrega a Satanás en la caída el monopolio, si se permite, la administración del sistema. Pero el hombre conserva en cierto grado el dominio sobre la creación física. Si esto no fuera así, entonces alguien pudiera ir a darle con un hacha a un árbol y el árbol protestaría. Por eso Pablo dice, tomando también la referencia de Génesis, que Dios maldijo la creación por amor del hombre. Pablo dice en el Nuevo Testamento que Dios sujetó a vanidad la creación. Porque donde Dios no sujete a vanidad a la creación extinguiría a la raza humana. ¿Saben ustedes que los botánicos nos han enseñado que el reino vegetal tiene el poder para extinguir la raza humana si ellos quisieran? Soltarían a voluntad esporas que son microorganismos, semillas microscópicas, invisibles. Las soltarían en abundancia por el aire. Nosotros las respiraríamos, nos infectaríamos y moriríamos en menos de 24 horas. Es más letal que el ébola, si alguien alguna vez escuchó de eso. Es más letal que el anthrax, un arma química. Ustedes recordarán, ¿no? Los añejos, los del Antiguo Testamento. Los más nuevitos les toca que investiguen y lean historia. Si la creación quisiera, nos extinguiría. Por eso Dios dejó que el hombre conservara el dominio sobre el mundo físico, pero el sistema del mundo fue entregado a Satanás. Satanás se lo dijo a Jesús en la tentación al desierto: todos estos reinos y su gloria te daré si postrado me adorares, porque a mí me fueron entregados y a quien quiera yo se los doy. Y no, Jesús no revierte esa prerrogativa a Satanás. No le dice: insolente, mentiroso, ¿qué te pasa? Yo soy el dueño. No, sí, a ti te fueron entregados. A quien tú quieras se lo das. Pero escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Para los adoradores, ya que cité este versículo, para los adoradores, no están todos, pero bueno, ustedes le pasan la voz a los otros. Un adorador será incompleto si no sirve. Porque el Señor hubiera podido decirle: al Señor tu Dios adorarás. Con eso lo hubiera hackeado. Pero añadió: y solo a Él servirás. Un buen servidor es un buen adorador. Amén. Un buen adorador será un buen servidor. Bueno, pero
me estoy desviando. Entonces Dios le entrega al hombre el señorío porque Él es imagen y semejanza. Él pecó en Edén no porque quiso pecar, sino porque fue tentado. El tentador, Satanás, según lo que entendemos en las Sagradas Escrituras, fue en ese personaje o en esa criatura sobrehumana en donde se halló el origen del pecado en el universo. Fue la primera criatura en rebelarse en contra de Dios. Lo sabemos por lo que dice Ezequiel capítulo 28 desde el verso 11 en adelante. Lo sabemos por lo que dice Isaías en el capítulo 14 verso 12 en adelante. Y aunque algunos estudiosos de la Biblia no están de acuerdo que la referencia en Isaías 14 sea a Satanás, puesto que en el verso 4 de ese capítulo Dios le dice a Isaías, profiere un proverbio contra el rey de Babilonia. Pues hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen, no, esta profecía no es para Satanás, es para el rey de Babilonia, porque es el contexto. Sin embargo, no tienen en cuenta que los profetas de Dios utilizan figuras literarias para expresar sus profecías. La figura literaria que usa Isaías, porque Isaías dice que ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, junto a las estrellas del cielo estableceré mi trono. Me sentaré en el monte del testimonio a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes me sentaré y seré semejante al Altísimo. Solucionemos primero si esto era dicho para el rey de Babilonia, que debió haber sido Belsasar, uno de los descendientes de Nabucodonosor, o si sí se lo dijo a Satanás. La figura literaria que utiliza el profeta se llama metonimia. Metonimia, una figura literaria que se pronuncia una parte para referirse a un todo. Voy a poner un ejemplo. En los llanos de donde yo vengo, la gente tiene ganado. Y allá alguien dice, fulano de tal tiene 60 cabezas de ganado. Si no entendemos que eso es una metonimia, una figura retórica, pues nos vamos a imaginar que la persona, quién sabe dónde tenga las 60 cabezas, tal vez las tenga como colgadas ahí como trofeos. O entendemos que es una referencia a la vaca completa. Entonces está diciendo que tiene 60 vacas. ¿Sí o no? Eso es una metonimia. Pero hay diferentes tipos de metonimia. Y la que utiliza el profeta Isaías es el hablarle al continente para referirse al contenido. En otras palabras, ¿le está hablando al rey de Babilonia? Sí, pero finalmente se dirige al que habita en el rey de Babilonia, que es Satanás. Y le dice cuál fue su pecado. Tú decías en tu corazón, subiré a lo alto, junto a las estrellas del cielo estableceré mi trono, etcétera, etcétera, y seré semejante al Altísimo. Lo que quiso Satanás no fue ser más que Dios, ni tampoco igual que Dios. Lo que quiso Satanás fue la semejanza de Dios. Porque no tenemos más versículos en la Biblia que nos afirmen que Él quiso ser igual o más que Dios. Sabemos que quiso ser independiente de Dios por querer tener la semejanza de Dios. Y parece que allá en el cielo le contestaron a Satanás: no se te dará la semejanza a ti, porque la semejanza está reservada para una criatura, que es la criatura humana. Nosotros somos la única criatura en el universo que portamos la semejanza de Dios. ¿Y por qué Satanás quiso la semejanza de Dios? Porque Satanás veía, y lo sabemos por textos como Job capítulo 38, verso 7,
que ellos, los ángeles, estuvieron presentes y alababan al Señor cuando Dios formaba la tierra. Pero Dios, creando la tierra, la creó con su palabra. En Hebreos capítulo 11, verso 3, dice: por la fe entendemos. Porque esto toca entenderlo por la fe, porque nadie estaba presente allá cuando Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Nadie estaba presente, entonces toca entenderlo ¿cómo? Por la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es prácticamente lo mismo que dice Pablo en Romanos. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios habla y las cosas aparecen. Y Satanás quería eso. Quería hablar y ser también un creador. Pero fue réprobo y abominable. En vez de ser un ser de luz, se volvió un ser lleno de tinieblas, tenebroso. Ya Satanás no puede inventar nada. ¿Sabes que Satanás primero tiene que esperar que el hombre invente algo para él después cogerlo y torcer eso? Él tuvo que esperar hasta la década de los 90s hasta que viniera, por ejemplo, el heavy metal y el torcer esa música para mover las masas hacia la perdición. Me estoy dando a entender por qué Satanás, si él inventa, ¿por qué no inventó ese ritmo antes? ¿Por qué no inventó el reggaetón antes? Bueno, no tengo nada en contra del reggaetón, en contra de las letras del reggaetón. Él tiene que esperar que el hombre invente algo. Él toma esa invención, esa creación del hombre y la tuerce. Porque Satanás es lleno de tinieblas. Ya ninguna luz llega a él. Por eso entendemos que Satanás no supo quién era el Mesías cuando el Mesías llegó. Solo porque los magos llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey que ha nacido? Y Satanás paró la oreja y dijo: ¿qué? ¿Ya nació? Ya nació. Entonces usó a Herodes para mandar a matar los niños en Belén. Pero tal vez pensó que ahí lo habían matado y se quedó tranquilo, porque no hay reportes de Satanás molestando a Jesús durante su niñez, su crecimiento, su adolescencia, su juventud, hasta que llega el día de su bautismo. Y dice la Biblia que cuando él iba subiendo del Jordán, se abrieron los cielos y la voz del Padre se dejó oír diciendo: este es mi hijo amado. Y entonces ahora Satanás ya no solo paró la oreja, sino abrió los ojos y dijo: ¡ah! Es ese. Ahora lo voy a tentar como se tienta a un Dios hombre. Porque la tentación de Jesús fue especial para él. Yo que soy mortal, común y corriente, para mí no sería ninguna tentación que el diablo me dijera: Carlos, suponiendo que así habla, ¿no? Carlos, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan. No, hermano, yo no tengo ese poder. Pero para Jesús eso era una tentación. Yo sufro de vértigo. Me tienen instalado en el cuarto piso. Yo me asomo por la ventana y ya me da un vértigo. Para mí no sería una tentación que el diablo me subiera por allá arriba y me dijera: Carlos, si eres hijo de Dios, lánzate. No, ¿qué? ¿Cuál? Pero para Jesús eso era una tentación. El poder de la semejanza le fue entregado al hombre, pero el hombre lo perdió. La buena noticia es que Cristo vino a recuperar lo que Adán perdió en Edén. Vino a traer de vuelta el Edén, porque para el pensamiento verotestamentario, es decir, los del Antiguo Testamento, cuando la palabra Edén se pronuncia, se piensa en el reino de Dios. En otras palabras, Dios puso a Adán en Edén. Dice: plantó un huerto en
Edén, plantó un huerto en Edén y puso allí al hombre. Es decir, el ámbito del reino estaba presente. El huerto era el aspecto físico, el Edén el ámbito espiritual. Como eso se perdió, entonces el Señor vino con la predicación: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora todo lo que hay en el reino de los cielos, ¿qué hay en el reino de los cielos? Bueno, hay paz para con Dios. Amén, lo más importante, hay riqueza, hay abundancia, hay salud, hay liberación, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas cosas pueden ser manifestadas aquí ahora, porque en el Padre Nuestro nos enseñó a orar: venga tu reino, Señor, venga tu reino. Pero nosotros, a pesar de haber nacido de nuevo, si somos honestos con nosotros mismos, nosotros no usamos bien el poder, uno de los poderes de la semejanza, que es hablar. Hay un libro titulado El Secreto. Su autora, llamada Rhonda Byrne, no sé si lo pronuncio bien, siempre tengo problemas con eso. Yo me guío por el muñequito de los Simpsons, el señor Byrne. Rhonda Byrne es considerada sacerdotisa de la nueva era. Y en ese libro Rhonda enseña que cualquier persona, si desea algo y lo llega a desear con tanta fuerza, hará que eso que desea venga a usted. Así de fácil, así nada más. Ella enseña sobre la confesión positiva. Me gusta poner este ejemplo: que si tú vas en el automóvil, vas a hacer una diligencia por allá en el centro, pero tú sabes, a esta hora los parqueaderos están llenos. Entonces, que si tú confiesas positivamente, diciendo, mientras vas para allá, vas diciendo: voy a encontrar sitio en el parqueadero, voy a encontrar sitio en el parqueadero, voy a encontrar sitio en el parqueadero, voy a encontrar sitio en el parqueadero. Cuando tú llegues al parqueadero, encontrarás sitio. Esa es la confesión positiva. Un engaño de Satanás para que el hombre se siga independizando de Dios, para que el hombre no necesite de Dios. Solamente lo declaro, solamente lo confieso, solamente lo deseo con tanta fuerza, y eso me va a rodear, eso me va a rodear, eso me va a rodear. Escuché el testimonio de un pastor en Estados Unidos que había escuchado la enseñanza de otro pastor sobre la confesión positiva, que eso había que hacer, que se podía hacer, que no es que daba resultado. Pero a ese pastor le gustaba jugar golf, y siempre que iba a darle a la bola, no. Entonces él comenzaba: voy a tener un buen golpe, voy a tener un buen golpe, voy a tener un buen golpe, voy a dar. Se descachaba. No. Volvía a intentarlo: voy a tener un buen golpe, voy a tener un buen golpe, y se descachaba. Dice: no, esto de la confesión positiva no funciona. Más bien, sigo haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Pero la Biblia nos enseña que debido a la obra de la redención por Cristo Jesús en nuestra vida, si el cristiano tiene un cambio de mente y comienza a poner en su boca la palabra de Dios, el mundo espiritual reaccionará a favor o en contra de usted. Porque el mundo espiritual no es solo la parte buena, también hay una parte mala. Hay un reino de las tinieblas con quien sostenemos lucha. El profeta, si no estoy mal, el profeta Joel dijo: diga el débil, fuerte soy. El profeta no nos está enseñando a que nos hagamos los tontos en cuanto a nuestra debilidad, a que reconozcamos que somos débiles. Por eso dice: diga el débil. Si alguien reconoce que es débil, pues que diga: fuerte soy.
¿cuál es el secreto, la clave que hay ahí? Pues bien, en Éxodo capítulo 3 versículo 14 se nos dice que Dios le dijo a Moisés su nombre. Dios le dijo a Moisés: yo me revelé a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, pero no les di a conocer mi nombre. Solamente me revelé a ellos como el Shaddai, el Altísimo, el Dios Todopoderoso. Pero a ti te voy a revelar mi nombre. Si alguien te pregunta cómo me llamo yo, diles que yo me llamo Yo Soy el que soy. Entonces ahora entendemos que el profeta lo que está haciendo es usar el nombre de Dios para que el débil diga fuerte: soy. Y este factor del yo soy es interesante. Nosotros los hispanohablantes con frecuencia mencionamos el nombre de Dios, pero Éxodo capítulo 20 versículo 7 dice que no tomes mi nombre en vano. No daré por inocente al que tome mi nombre en vano. En el Antiguo Testamento se podía jurar por el nombre de Dios. Por ejemplo, cuando tú lees expresiones como vive Jehová, eso es un juramento por el nombre de Dios. Por ejemplo, Elías le decía a Eliseo: Eliseo, quédate aquí porque me tengo que ir para Betel. Y Eliseo decía: vive Jehová y vive tu alma. O sea, juro por Jehová y juro por tu propia alma que no te dejaré. En el Antiguo Testamento, si alguien juraba y juraba por el nombre de Dios, estaba obligado a cumplir su juramento. Por eso Elías sabía: ya juró, no me puedo despegar de él. Bueno, vamos, camine, vamos. Y cuando estuvieron en Betel le dijo: quédate aquí que voy para el Jordán. Vive Jehová y vive tu alma, que no. Vamos. Se podía jurar siempre y cuando se cumpliera con el juramento. Cristo, que vino a enseñarnos el sentido espiritual de la ley, no la ley de Moisés como está escrita, sino que Él le hizo unas reformas. Ejemplo, me está acabando el tiempo, se me está acabando el tiempo. Ejemplo, oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje locamente contra su hermano ya es culpable ante el concilio. Hubo un cambio, porque en el Antiguo Testamento era no matar a otra persona a sangre fría, pero ahora el sentido espiritual de esa ley es odiar a su hermano. Oíste que fue dicho a los antiguos: no cometerás adulterio. Así dice la ley, que era ir a acostarse con la persona que no era su cónyuge. Mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Dejó igual el mandamiento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dejó igual el mandamiento? Los hombres. No, más difícil el mandamiento. Porque es el sentido espiritual de la ley. Jesús, que nos vino a enseñar el sentido espiritual de la ley, nos dice que ya no podemos jurar. Los cristianos no podemos jurar. No juréis ni por el cielo, porque es la morada de Dios. No juréis ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por vuestra cabeza juraréis, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de vuestros cabellos. No podemos jurar. En el Antiguo Testamento se podía, ahorita ya no. En Cristo no podemos. Jesús compendia, resume, si se permite, el nombre de Dios. Y cuando nosotros a diario utilizamos sin saberlo, sin conciencia, el nombre de Dios, por ejemplo, cuando alguien dice yo soy, debe tener cuidado con lo que va a decir después. Porque la gente dice yo soy bruto. Ay, yo sí soy desmemoriado. Ay, yo sí soy tonto. ¿Sabes qué estás haciendo ahí? Usando el nombre de Dios, pero de forma positiva, de forma buena, no. ¿Sabes quiénes son los que escuchan eso? La otra parte, los del otro lado.
los del reino de las tinieblas. Y ellos están prestos. Ellos son oportunistas, aprovechados. Le dimos papaya y vendrán a manifestar cosas en contra de nosotros. La esposa que tiene un esposo que no es cristiano, pero que llega borracho a los fines de semana, le dice: usted es un borracho sin vergüenza. Entre más le diga así, más se le quedará así. La mamá que tiene un hijo rebelde le dice: usted es un rebelde, yo voy a ir a la tumba por su culpa. Entre más lo diga, más rebelde se va a volver. Esa esposa sabia que usa la palabra de Dios en su boca, le va a decir a ese marido: siervo de Dios, hijo del Dios Altísimo, tú eres un servidor del Señor. Al hijo le vas a decir: tú eres un adorador, tú eres una persona transformada, tú eres una persona cambiada por el poder del Espíritu, tú eres una persona regenerada. Y si la persona toma la palabra de Dios en su boca, va a lograr manifestar cosas positivas, no cosas negativas. No es decir lo que a mí se me ocurra, lo que se me antoje, lo que se me vino en gana. No, lo que está en la palabra, ponerlo en mi boca. Escrito está, le decía Jesús a Satanás. Escrito está. Y yo también puedo decir: escrito está, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Escrito está, mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Escrito está, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tome la palabra de Dios en su boca. Sálgase de su mente de vez en cuando. Vaya por la madrugada, tome aceite de ungir y vaya a la almohada de ese muchacho y úngala y dice: Señor, estos pensamientos de este muchacho, Señor, los entrego a ti. Vaya, úngale los pies a ese marido, úngale para que esos pies no vayan a volver a entrar a la cantina, que cuando entren a la cantina sienta que se queme y tenga que salir. Haga algo, pierda la mente, cánsese de su situación adversa y confiese la palabra de Dios para su vida. Así es como vencemos. Aleluya. Gloria a Dios. Yo todas las mañanas me levanto, me miro en el espejo y me doy cuenta que en ese momento soy la persona más santa que puede haber. A esa hora del día me veo santo, porque soy tal como soy. Ahí estoy despeinado, desaliñado, lagañas en los ojos, mal aliento. Todavía no me he arreglado, no me he presentado. Esto es un disimulo, una presentación para que los demás no se asusten. Pero si me vieran en las mañanas, se asustarían. Y en ese momento es cuando yo me presento a Dios, tal como soy, Señor. Tal como lo más defectuoso que soy es ahora en la mañana, Señor. Y aquí estoy. Ay, pero cuando me miro al espejo, el espejo me dice: qué feo eres, qué feo eres, qué feo eres. Y yo digo: qué bonito soy, qué bonito soy, qué bonito soy. Debe ser por eso que la gracia de Dios está en mí. Hermanos, comience a tomar la palabra de Dios en su boca ante cualquier dificultad. Si tienes un vecino, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo que te maldice, que te hace la vida imposible, no lo maldigas, no le devuelvas la maldición. Bendícelo. La Biblia dice: no maldigáis, sino bendecid. La Biblia dice: vence con el bien el mal. Hay que bendecir. Orad por los que os persiguen, bendecid a los que os maldicen. Esto parece absurdo, parece ridículo para el mundo,
Cuando tú lees el Sermón del Monte, por ejemplo, tú ves que eso es absurdo. Bienaventurados los pobres. Pero el mundo dice, pero ¿cómo así que bienaventurados los pobres? Porque así lo dice Lucas. Bueno, Mateo dice pobres en espíritu. Porque si Mateo no dice pobres en espíritu, él se queda por fuera de la bienaventuranza. No es que él era un hombre rico. Sí, era un hombre rico. Bienaventurados los que lloran. En el mundo se ponen escudos para no verse débiles. Se disfrazan para no mostrar a los demás sus debilidades. Es como un absurdo. ¿Pero por qué? Porque esta creación es como un sello del original. El mundo espiritual es el original. Esto es el sello del original. ¿Ustedes recuerdan esos sellos? Esos sellos que uno toma y estampa. ¿Sí? Cuando tú levantas el sello, en el papel, tú lees de forma correcta lo que el sello marcó, ¿sí? Pero si tú lees el original, ¿cómo te toca leerlo? Al revés. El original es al revés. Por eso el Señor Jesús nos dijo: el que quiera ser mayor allá en el reino, aquí tiene que ser ¿qué? El menor. Al revés. Vamos en contracorriente. No se ponga a medirse con la gente del mundo que no tiene a Cristo. Usted tiene a Cristo y usted tiene la palabra de Dios a su favor. Usted la va a usar a su favor y usted será un vencedor. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Aleluya. Sí, se me acabó el tiempo. Voy a orar. Esta mañana se fue a tomar tinto, a desayunar, pero quería orar por el joven Santiago, me dijeron que se llama. ¿Sí? ¿No es Santiago? ¿Son dos Santiagos? Ay, santo. ¿Cómo decimos? Santiago 1, Santiago primero, Santiago segundo. Bueno, Santiago, ven Santiago. Venga Santiago. O sea, el hijo del pastor Israel también es Santiago. Ah, sí, sí, también es Santiago. Ah, ok. Los dos pianistas. Venga, Santiago, sube aquí. Yo quiero hacer una oración especial por usted.